¿Sabías que existe un trabajo donde puedes vivir en hoteles, conocer gente de todo el mundo y trabajar sonriendo cada día? Yo soy Cristian, animador turístico, y en este vídeo te voy a explicar qué es realmente la animación turística y por qué tú también deberías trabajar en este sector. Quédate conmigo y te voy a explicar eso y mucho más. Bueno, para empezar el vídeo yo os quiero decir cuál es la definición de lo que es animación turística. Vamos allá. La animación turística se define como el conjunto de actividades de entretenimiento, recreación y participación organizadas dentro de un entorno turístico con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Pero, ¿cómo te quedas si te digo que es mucho más que eso? Bueno, y a todo esto, yo quiero romper un mito. ¿Qué quiero decir con romper un mito? Quiero decir básicamente que la gente que observa lo que es ser animador desde fuera, lo que piensa es que ser animador es básicamente estar corriendo por la piscina, haciendo las actividades acuáticas, estar con los niños, bailar por las noches, encargarte de los shows, que yo creo que ya de por sí son bastantes cosas y sí, obviamente eso forma una parte importante de lo que es nuestro trabajo, pero la gente, y os quiero decir en realidad todos los clientes, toda la gente que está en un show, toda la gente que está en el hotel, los trabajadores, nuestros compañeros de bar, nuestros compañeros de recepción y en general, todo el mundo realmente no sabe lo que hay detrás, porque lo que hay detrás es muchísima empatía, creatividad, muchas ganas, y eso es algo que es bastante significativo para lo que es ser un animador. Y bueno, vamos a continuar hablando de la importancia de la figura de un animador para un hotel. Es decir, ¿qué representa un animador en un hotel? Bueno, un animador es muy importante porque aparte de representar el hotel y la empresa para que el animador trabaja, el animador es la persona que tiene que conectar con los clientes, es la persona que tiene que acercarse a los clientes para que los clientes se sientan lo mejor posible. El animador también va a ser la persona que va a informar a los clientes de las actividades que se realizarán ese día, esa semana, ese mes o de determinados eventos concretos que podrían ocurrir. Por ejemplo, un evento de demostración de cócteles, que eso se puede hacer en animación. Es decir, que el objetivo de ser animador es hacer sentir a la persona con la que estás hablando, en este caso el turista, ya sea de, no sé, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Grecia, de donde sea la persona, tienes que hacerla sentir lo mejor posible y hacerla sentir como si estuviese en su casa. ¿Qué cosas más son importantes a la hora de ser animador turístico? La simpatía, la empatía, ser agradable y estar bien informado sobre el programa de actividades de tu hotel. Y yo personalmente yo creo que esas 4 cosas son las que te van a catapultar a llegar a ser un gran animador. Y bueno, continuemos hablando de las ventajas que tiene ser animador turístico. Vale, bueno, ser animador turístico tiene sus ventajas y realmente hoy en día son muy importantes. Porque una de las ventajas de ser animador turístico hoy en día es el alojamiento. Bueno, como ya sabemos todos y todas, en nuestro país, en España, los alquileres están por las nubes. Bueno, en realidad esto es algo global porque yo he viajado y he hablado con mucha gente de otros sitios y es algo global.
Pero esto es una gran ventaja a la hora de ser animador turístico. ¿Por qué? Porque generalmente cuando trabajas en animación, si estás contratado por una empresa, por ejemplo, puede ser Entertainment Spain o puede ser Active, pues estas empresas suelen ofrecerte alojamiento. Y al ofrecerte alojamiento, también te ofrecen comida. Eso quiere decir que cuando estás trabajando en un hotel, lo más posible es que en ese hotel también te den comida. O sea, son dos cosas, pero son dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta siempre a la hora de decidir si quieres ser animador, porque son dos cosas que te pueden ayudar mucho económicamente. Si no tienes que pagar comida, si no tienes que pagar alojamiento, si todo el dinero que ganas puedes, entre comillas, guardar siempre un poco del dinero que ganas, eso es una gran ventaja porque entonces siempre vas a tener ese margen de ahorro que es muy importante en la vida en general. Entonces, las ventajas mencionadas previamente son posiblemente y podrían ser las ventajas más importantes para muchísimas personas, ya que son las ventajas que nos ayudarían sobre todo económicamente, pero no son las únicas ventajas que tiene trabajar en animación turística. Las siguientes dos ventajas que voy a compartir con vosotros son las ventajas que nos benefician personal y mentalmente. La siguiente ventaja es que cuando trabajas como animador turístico, la mayoría del tiempo vas a estar con poco estrés, o sea, no vas a tener mucho estrés. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque todas las actividades que rodean a un animador son juegos, actividades deportivas, actividades acuáticas, eventos diurnos y nocturnos, shows de baile, shows artísticos, en fin, muchísimas cosas, muchísimo contenido que es contenido que gira alrededor de pasarlo bien, de tener diversión, y esto provoca que cuando estemos trabajando muchísimas veces ni siquiera notamos que estamos trabajando. Y la última ventaja, que creo que es la más beneficiosa para cualquiera que trabaje en animación turística, es que una vez tú estás trabajando como animador turístico, tienes la posibilidad de aprender muchísimas cosas que te van a servir en el futuro. Desde cómo aprender cómo funciona una mesa de DJ o cómo funcionan las luces del escenario, es decir, todo lo que es el contenido audiovisual en un escenario, hasta cómo aprender a hacer cócteles o hacer algunas otras cosas relacionadas con los otros departamentos. Son cosas que nos pueden servir muchísimo en el futuro, en el caso de que quisiésemos cambiar a otro empleo o en el caso de que quisiésemos poner habilidades en nuestro currículum. Y hasta aquí las ventajas. Ahora vamos a comentar los requisitos que se requieren a la hora de aplicar a ser animador turístico. Requisito importantísimo: habilidades sociales, la simpatía, la empatía, tener la capacidad de acercarte a alguien, hablarle, también tener la capacidad de incluir a alguien en una conversación, hacer bromas, tener también la capacidad de romper el hielo en una conversación, y también es muy importante tener la capacidad de recibir críticas. ¿Por qué? Porque no siempre en un hotel todos los clientes van a estar de muy buen humor. Muchísimas veces puede que te hablen mal, puede que te hagan feos, pero todos debemos tener la habilidad de poder encajar bien una crítica, por muy dura que sea. Segunda habilidad que es clave: poder hablar inglés o al menos hablar otro idioma. Pero en donde yo vivo, en España, lo más básico es aprender inglés. Luego, si ya tienes un idioma como el alemán o el francés, también va a ser muy útil y de hecho se agradecería también. Pero básicamente lo suyo es saber inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma internacional, es un idioma que te vayas a donde vayas, siempre va a haber una persona entre muchas que va a poder, va a tener la capacidad de comunicarse en inglés en al menos un
40% de lo que es el idioma. Aunque también esto es algo que hay que decir y no es necesario hablar inglés perfectamente, simplemente con que tengas un nivel básico de inglés podría llegar a ser suficiente. Yo he estado trabajando con gente que ha tenido cero experiencia en animación y que ha tenido cero inglés, y he tenido la suerte de trabajar con gente que ha aprendido inglés trabajando como animador, cosa que es impresionante. Y esto también lo digo desde el conocimiento, porque yo personalmente yo puedo hablar francés y puedo hablar también alemán. Yo estudié alemán como segundo idioma y mi alemán aún así no es un alemán que sea perfectísimo, pero yo siempre he podido comunicarme perfectamente en alemán y en francés también. El francés fue un idioma que yo lo aprendí trabajando en animación, porque en una ocasión tuve en el equipo dos personas de Francia que trabajaban para un tour operador francés, y en ese momento de escuchar tanto francés, de comunicarme con la gente de Francia, mi cerebro creó la capacidad de poder adaptarme a la lengua y de absorberla un poco. Otro requisito muy importante cuando trabajas en animación: tienes que saber trabajar en equipo. Tienes que saber trabajar en equipo porque generalmente siempre vas a estar trabajando con 1, 2, 3, 4 o 5 animadores más en el equipo. Esto es muy importante, no solo por el equipo en el que estés, sino también porque constantemente el equipo de animación va a estar comunicándose y compartiendo información con los otros departamentos. Entonces también es importante que tengamos la capacidad de poder comunicarnos bien y de manera adecuada con los otros departamentos. Y el último requisito que os voy a compartir es la condición física. ¿Qué quiero decir con la condición física? Animación es un trabajo genial y es tal como lo he descrito, pero es un trabajo constantemente activo. Tienes que estar la mayor parte del tiempo moviéndote de un lado al otro, llevando cosas, preparando juegos, preparando actividades. En fin, es un trabajo que es un no parar. Tienes que tener un mínimo de condición física. No tienes que ser un deportista de élite, pero necesitas ser una persona activa, que no le cueste moverse demasiado, y también necesitas ser una persona preparada para todo tipo de esfuerzo. Y bueno, yo antes os he dicho qué es la animación turística. Yo os he dicho una de las definiciones oficiales con las que puedes definir lo que es la animación turística, pero ahora yo te voy a decir qué es la animación turística para mí. Chicos y chicas, yo tengo un vídeo de hace un año o dos, no recuerdo bien, pero bueno, es un vídeo que os dejaré porque lo podéis encontrar en mi Instagram, Prince Low Score Cuban. Yo os dejaré luego mi Instagram aquí abajo. Bueno, pues lo que quiero decir es que en ese vídeo me hacen una entrevista, que es una entrevista que me hace una de mis compañeras, una de las chicas que trabaja junto conmigo. Ella quería entrevistar a alguien, a un animador turístico de aquí de España, porque ella se venía a trabajar aquí unos meses y bueno, ella antes de irse, ella me hizo esta entrevista. Es un vídeo bastante gracioso. El vídeo es en inglés, pero bueno, se puede entender muy fácilmente, sobre todo si tú eres una persona que ya habla inglés o que está aprendiendo inglés. En este vídeo yo comparto un poco de mi vida y de lo que es ser para mí animador turístico, pero lo que quiero decir es que para mí la definición de ser animador turístico no es muy larga. Para mí ser animador turístico es el mejor trabajo del mundo, no solo por las ventajas que tiene, sino porque es que yo creo que hay pocos trabajos que se puedan igualar a lo que es trabajar como animador, porque conoces gente, te lo pasas bien, aprendes muchísimo. No aprendes solo de lo que es el sector turístico, aprendes de realmente de todos. Conoces gente que nunca pensaste que podías llegar a conocer
O sea, son tantas cosas, pero para mí la definición de lo que es ser animador turístico, para mí es el trabajo perfecto, es el trabajo ideal, es un trabajo en el que cuando estás trabajando no sientes que estás trabajando. Bueno, chicos y chicas, este ha sido el vídeo, espero muchísimo que os haya gustado. Y no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y dejarme un like. Goodbye and see you next time.